complementar la visita a la Facultad de Derecho, donde han podido escuchar algunos de los principales acontecimientos históricos relacionados con la Universidad de Salamanca, con esta conferencia dedicada, como verán, a las relaciones entre el derecho administrativo, el derecho público, en fin, y en suma, y el iusnaturalismo. Un más que difícil maridaje, combinación imposible para algunos, teniendo en cuenta, al borde del oxímoron, que el derecho administrativo se considera tradicionalmente como la tal vez más significativa expresión del positivismo. Así que combinar el derecho administrativo con el iusnaturalismo en la mejor tradición jurídica salmantina resulta un audaz desafío, así lo pensarán los más profundos pensadores jurídicos de la sala, que yo voy a intentar superar con su ayuda, porque después espero que tengamos la oportunidad de compartir impresiones, puntos de vista en el coloquio al que daré lugar, para poder aprender de ustedes al tiempo que intento mostrarles algo de lo que mejor sé, de lo que mejor conozco, y debo ser capaz de trasladar también cuál es el pensamiento jurídico de la Universidad de Salamanca. No solo en mi condición de catedrático de Derecho Administrativo, condición funcionarial adquirida hace ya más de un trienio, sino en mi actual circunstancia de decano de la Facultad de Derecho. Voy a departir, pues, en torno a unos 40-45 minutos sobre este tema, el tópico iusnaturalismo y derecho administrativo, y después me someteré a su juicio crítico, espero, el de profesionales cualificados, juristas de reconocido prestigio de todas las repúblicas latinoamericanas, para responder a todas sus preguntas e intentar argumentar también a sus objeciones. Iusnaturalismo y derecho administrativo. Resulta sumamente complicado entablar las relaciones entre estos dos conceptos, el sintagma derecho administrativo y el muy noble pensamiento iusnaturalista, teniendo presente que el origen, la datación primera del derecho administrativo como tal disciplina suele localizarse en las postrimerías del siglo XVIII y más bien en los principios del siglo XIX, evocando al maestro de todos los administrativistas latinoamericanos, desde luego los españoles, que también lo es del profesor Tomás Ramón Fernández Rodríguez, profesor García de Enterría, recordaríamos el nacimiento del derecho administrativo y de la administración contemporánea en el tiempo de la Revolución Francesa, en la época de Napoleón. ¿Acaso es entonces cuando nace el derecho administrativo? Vamos a dedicar parte de esta tarde, yo al menos lo voy a intentar hacer con ustedes, a desmontar algunas ideas acríticamente difundidas como pensamiento incuestionable y casi convertidas en tópicos. Porque para cualquier jurista interesado en el derecho administrativo, en el derecho público en general, la cuestión sobre el origen, el nacimiento, la raíz última, el sentido, la razón de ser del derecho administrativo no puede ser trivial ni reducirse al sencillo expediente de asumir sin más el concepto heredado, aunque de nuestros mejores maestros, que vincula el nacimiento del derecho administrativo con la Revolución Francesa. ¿Acaso nace el derecho administrativo con la Revolución Francesa? Bien, a esta pregunta, que es una de las cuestiones fundamentales de la disciplina de nuestra especialidad, el derecho administrativo, hay que contestar de forma ambivalente. Por supuesto, el derecho administrativo nace con tal nombre, con el nombre de derecho administrativo y en su traducción francesa, le droit administratif, en ese momento final del siglo XVIII y en los principios del siglo XIX, cuando con el pretexto de la libertad, la igualdad y la fraternidad se proclama primero la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y después
esa tan criticada ley que proscribe a los jueces controlar a la administración. Ahí está la paradoja y la disidencia de los revolucionarios que otros muchos después reproducirán. Por un lado, reconocemos los derechos, las libertades, pero por otro los jueces nos molestan, porque todo lo que suponga controlar los abusos y los excesos del poder establecido no suele ser muy bien recibido por aquellas personas, los seres humanos, que detentan precisamente ese poder. La ley de 1791, que proscribe la intervención judicial sobre las operaciones de los cuerpos administrativos, supondría una seria, severísima contradicción de los principios que llevaron a los revolucionarios al poder y sería compensada en la lúcida explicación de García de Enterría, en aquella fórmula feliz de «el precio de una disidencia», con el surgimiento de una nueva rama del derecho denominada derecho administrativo. Pero ese derecho administrativo que nace con ese nombre a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿es el primer derecho administrativo? La pregunta sería, ¿existe derecho administrativo antes de que aparezca con tal nombre? Finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y esa cuestión yo debo responder positivamente, necesariamente debo hacerlo, evocando y reivindicando la mejor tradición jurídica de la Universidad de Salamanca. Sitúense en el origen de la figura del contrato administrativo, ese negocio entre el poder público y un particular por el cual estos acuerdan la realización de alguna prestación a cambio del reconocimiento de algún derecho o un precio y en el que el poder público se reserva el ejercicio de una serie de prerrogativas, las clásicas potestades contractuales de la Administración. Sitúense en esa relación jurídica bilateral pero especialísima entre el poder público y un contratista. Y recuerden la posición en la que también se vio Colón cuando, tras firmar con los Reyes Católicos en el campamento de Santa Fe, a los pies de la ciudad de Granada, las célebres capitulaciones que explican después la aventura americana, se encontró en la tesitura de que su contrato había sido objeto de una de las potestades clásicas hoy conocidas en el vocabulario del derecho administrativo como resolución unilateral o tal vez ius variandi, o interpretación a cargo de la Administración, porque las capitulaciones firmadas por los Reyes Católicos con Colón dieron lugar, como seguramente todos recuerdan, en la historia de América, a los célebres pleitos colombinos. El primer querulante con la Administración imperial española fue, y por mucho tiempo y por muchos pleitos, Cristóbal Colón, el primer demandante de la Administración castellana de los Reyes Católicos. Litigaba en la Chancillería de Valladolid y ahí, junto al tribunal, construyó su casa, donde residió durante largos años para hacer el seguimiento de sus pleitos. Un contratista defraudado por los reyes que se dirigía a las Cortes, los tribunales de la época, para defender su derecho. Sitúense en la España del siglo XVI y comprendan que ya entonces alguien a quien los reyes le habían vulnerado un contrato tenía el derecho de litigar ante los tribunales para defender las expectativas económicas generadas por esas cláusulas en ese negocio. ¿Acaso no es eso derecho administrativo antes de tal denominación? ¿No nos encontramos ante un régimen jurídico de control efectivo, judicial, por cierto, de determinadas decisiones del poder? ¿No nos encontramos también ante un régimen exorbitante de prerrogativas en el seno de una relación contractual que no es idéntica a la que preside las relaciones entre particulares? Todos los pleitos colombinos, que son un lugar común en la historia americana, en nuestro desarrollo institucional compartido, no son más que muestras de derecho administrativo, de jurisdicción contencioso-administrativa, antes incluso de la Revolución Francesa, mucho tiempo antes de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789.
Bien, en la anterior visita a la Facultad de Derecho hemos recordado a las más célebres figuras de la Escuela de Salamanca, esos teólogos que en el siglo XVI castellano clamaron contra los abusos de los encomenderos, de los conquistadores y defendieron el derecho de los pobladores de las nuevas tierras a ser tratados con toda la dignidad que merece cualquier persona. Francisco de Vitoria, por supuesto, el primero y quizás más célebre de todos ellos, en su Relectio de Indis, allí en el convento de San Esteban, de los dominicos, cuya majestuosa fachada podemos seguir disfrutando. Pero Salamanca, la Universidad de Salamanca, entonces, en el siglo XVI, también formaba juristas del emperador. Además de aquellos teólogos, luego citaré otros, no solo Vitoria, la especialidad de esta universidad y de sus cátedras de leyes, de derecho civil, era preparar a los futuros letrados que asesorarían a la administración imperial o ejercerían como magistrados en sus tribunales para garantizar el buen funcionamiento del Estado. Ya desde tiempos de los reyes católicos, no hay que avanzar en exceso en el siglo XVI para encontrar personajes de una extraordinaria actualidad. ¿Qué me dirían de un jurista que ante la decisión de Fernando el Católico, el marido de Isabel, de conquistar el reino de Granada hasta el momento con su propia autonomía, escribe todo un libro, informe, dictamen, justificador, legitimador, con una serie de títulos que explican la usurpación del poder anterior y su ocupación por Fernando el Católico? ¿No les parece una figura de cierta actualidad, la del jurista letrado que pone su pluma al servicio del emperador o del poder establecido para, en fin, explicar y argumentar concienzudamente por qué el nuevo poder goza de toda la legitimidad? Bueno, pues ese mismo jurista que fue catedrático de leyes y después juez en las audiencias de la época, ese mismo jurista que lleva el nombre de un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca, Palacios Rubios, fue el que escribió el requerimiento. ¿Se acuerdan ustedes del requerimiento? Una de las instituciones más nefandas de la historia de América. Ese texto que, llegando los conquistadores a las nuevas tierras, leían a los pobladores, por supuesto en castellano. Aún no habían tenido apenas tiempo de comprender una lengua que les era completamente ajena, invitándoles a someterse a los designios de los monarcas católicos y a convertirse a la religión cristiana para, mostrada la perplejidad y el enfado de los legítimos pobladores de aquellas tierras ante la ocupación impensable por los extraños visitantes de sus más queridas posesiones, sus casas, sus mujeres, ante la resistencia a la invitación formal jurídica de dejarse someter, habilitaba a los conquistadores para realizar cualquier tropelía. ¡Qué magnífica construcción de derecho!, diríamos hoy. Ese mismo jurista que legitimó la conquista del Reino de Navarra inventaría una fórmula sofisticada, perversa, en la peor formulación del saber y la técnica jurídica para tranquilizar las conciencias de aquellos que estaban sojuzgando, sometiendo, vulnerando los derechos de los pobladores de las Nuevas Indias. Eso también salió de Salamanca. Y frente a esa interpretación del derecho, la interpretación más formal, la interpretación más positivista, la interpretación más tecnocrática, la expresión más deleznable del derecho público, en fórmulas como el requerimiento o la conquista de reinos independientes, se alzan los dominicos del convento de San Esteban, Francisco de Vitoria, el primero de ellos, y después una larga serie, para clamar contra los resultados denunciados también al otro lado del Atlántico, en la isla de la Española y en otras
nuevas audiencias y chancillerías y defender los derechos de los indígenas. Y todo ello nace aquí en Salamanca. El debate entre los defensores de una interpretación del derecho público formal al servicio del poder y los defensores de una interpretación iusnaturalista basada en el reconocimiento de la dignidad de la persona, de los derechos de todos los seres humanos, surge por primera vez con toda su intensidad entre estas piedras de la Universidad de Salamanca, entre dos corrientes abiertamente contrapuestas, los juristas de Estado, los juristas del emperador y los teólogos iusnaturalistas que construyen por primera vez el derecho de gentes y la teoría de los derechos humanos. La referencia al presidente Wilson, que ha compartido con nosotros esta misma tarde, lo saben quienes han visitado la Facultad de Derecho, el profesor Eugenio García Zarza. Cuando se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el presidente de los Estados Unidos confiesa: esto no es nada nuevo, esto lo inventaron en Salamanca algunos frailes dominicos y entre ellos y sobre todos el padre Francisco de Vitoria. Pero mucho se ha resaltado esta tarde en la contribución iusnaturalista del padre Francisco de Vitoria y sería injusto olvidar otras grandes aportaciones, y no solo de dominicos, hay que reivindicar el papel de los dominicos, pero no solo de estos, en la construcción del derecho público, del antecedente inmediato del derecho administrativo y de las ciencias sociales de nuestro tiempo. Sería muy largo recordar la relación de todos los frailes que en aquel momento se sumaron a las tesis de Vitoria y realizaron otras contribuciones decisivas al pensamiento de nuestro tiempo. Pero cuando menos hemos de evocar a Suárez, a Francisco Suárez, y a otro menos conocido para muchos de ustedes, pero igualmente memorable, cual es Luis de Molina, el primero y el segundo, no dominicos, sino sus más furibundos enemigos y rivales en los debates teológicos, los nuevos pensadores del momento, surgidos justo en ese periodo histórico y hasta hoy extraordinariamente conocidos por su capacidad intelectual y organizativa, los jesuitas. Francisco Suárez construye en sus aportaciones no solo al pensamiento teológico, sino al pensamiento jurídico, una incipiente teoría de la legitimidad del poder a través del reconocimiento de la soberanía de la comunidad. El poder no sería conferido al rey, no vendría directamente de la divinidad al monarca, sino que éste se lo reconocería a la comunidad y la comunidad después lo proyectaría sobre el monarca, con las extraordinarias consecuencias que ello tendría en la interpretación incipiente del pacto social, el primer contractualismo, y la interpretación también incipiente de la necesidad de que ese poder sea ejercido conforme a los intereses de la comunidad a la que debe servir. No es extraño, y hay que recordarlo una y otra vez, porque estos no eran debates puramente eruditos o entretenimientos intelectuales, que el rey de Francia le pidiera al rey de España, no muy amablemente, que ejecutara, que matara a ese jesuita que tan revolucionarias tesis defendía, minando la autoridad propia y ajena. Y no deja de ser significativo que los monarcas españoles, los Austrias, los emperadores más poderosos, en cuyo reino nunca se ponía el sol, como ustedes bien comprueban cuando realizan uno de esos agotadores viajes transatlánticos, hicieran caso a los teólogos salmantinos, que no a ese rey de Francia que sostenía la necesidad de reforzar hasta el extremo el absolutismo. Así como Colón pudo litigar, pleitear contra los reyes católicos, contra la corona española, porque estaba defendiendo sus derechos como contratista y podía dirigirse a los tribunales, el rey de España también se pensaba dos veces hasta qué punto discutir, cuestionar, ejecutar a quienes defendían esas ideas tan revolucionarias para su colega francés de la necesidad del legítimo ejercicio del poder y el reconocimiento
de la posición de la soberanía de la comunidad. Hay que recordar a Suárez porque algunos ilustres pensadores han trazado una línea roja que comienza aquí en Salamanca y termina en la Constitución de los Estados Unidos y en todas las independencias americanas. Porque esas tesis de necesidad del ejercicio legítimo del poder justificarían después muchos de los procesos de independencia, serían el pábulo intelectual, las doctrinas inspiradoras de las búsquedas de la libertad en todo el continente americano. Y nacen aquí, también en Salamanca. Pero Suárez es sobradamente conocido, como muchas de las tesis que otros seguidores suyos, algunos más extremos, llegaron a sostener en nuestras aulas. El rey de España no ordenó la ejecución del jesuita, pero sí tuvo ciertos problemas con los maestros de leyes de este estudio, porque algunos de ellos se empeñaban en seguir incluyendo en los temarios de los programas jurídicos que explicaban las tesis sobre la legitimidad del tiranicidio. Imagínense ustedes, en aquellos siglos XVI, XVII, que un profesor de una universidad llegara a sus alumnos y les hablara del tiranicidio, en aquel momento en el que el poder que imaginamos del rey alcanzaba cada uno de los extremos de sus territorios y podía tener consecuencias implacables. Junto a Vitoria, Suárez y tantos otros, quiero recordar esta tarde y compartir con ustedes para trascender de las clásicas visiones de la Escuela de Salamanca como vinculadas a la defensa de los derechos de los pobladores de las nuevas tierras, exclusivamente la figura de otro insigne jesuita, Luis de Molina, que es uno de los padres fundadores de la teoría económica moderna. Porque junto a las aportaciones de la Escuela de Salamanca al pensamiento jurídico justnaturalista, hay que señalar también las aportaciones que realizaron en clave de teoría económica, pero también justnaturalista, algunos de los frailes que aquí estudiaron y enseñaron. Y Luis de Molina, un conquense avezado, sostuvo, entre otras ideas, frente a la voluntad hegemónica y las teologías dominantes de los padres dominicos, que eran el poder teológico establecido, la interpretación ortodoxa por excelencia, entre otras ideas revolucionarias también para su tiempo, sostuvo el principio de libre albedrío, de libertad individual frente al determinismo divino, que nos parece algo absolutamente normal, perfectamente aceptado e indiscutible para todos, pero que en su momento, en uno de las controversias teológicas más profundas de su tiempo, le pudo, como a Suárez, costar la vida de Molina, porque los dominicos pidieron su cabeza por hereje. Él sostenía que el ser humano, que el individuo era libre y que eso tenía consecuencias trascendentes, no solo, por supuesto, en la comprensión de la persona, sino en su desenvolvimiento, en la conducta, en todo tipo de comportamientos y también, y esto es relevante, en los comportamientos económicos. La idea del precio justo como precio de mercado libremente acordado por las partes, que es inspiración de toda la teoría de la regulación y el derecho público de la economía, la capacidad de los sujetos que se desenvuelven en un mercado de acordar las condiciones de sus negocios, esto surge del pensamiento salmantino, de la misma cabeza que termina convenciendo en minoría al principio y en un debate teológico extraordinariamente arriesgado de la posibilidad de un libre albedrío frente a la tesis opuesta de los padres dominicos que consideraban que la única ortodoxia aceptable era la que pasaba por el determinismo, el absoluto determinismo divino. Fíjense ustedes, si no es esta una cuestión relevante, en la interpretación misma de lo que consideremos justnaturalismo, porque también en aquel momento había un debate sobre la verdad oficial en las ciencias humanas, la comprensión del ser humano. No solo estaba en juego qué derecho, el derecho que reconoce como personas a los indígenas americanos
o el derecho que les excluye como personas y les somete totalmente a la voluntad de los conquistadores. El derecho que considera que los seres humanos no son libres o el que acepta su libertad económica. También estaba en juego la comprensión humana misma, la teología y, a partir de la teología, la idea del derecho natural, porque el derecho natural sería aquel más acorde en aquel momento con el pensamiento teológico predominante. El desprestigio secular de una forma de justnaturalismo obedece a esa vinculación histórica con el pensamiento teológico y la pretendida conexión indisociable entre el justnaturalismo y un excluyente y hegemónico entonces pensamiento cristiano. Las aportaciones de la Escuela de Salamanca y de la Universidad de Salamanca al pensamiento jurídico, al pensamiento económico, a la evolución del justnaturalismo, pero también a los fundamentos mismos del derecho público y por ende del derecho administrativo, son múltiples y no se agotan en la compartida común idea de los derechos humanos. Alcanzan los fundamentos principales de la regulación económica y la idea misma de persona libre no sujeta ni a la voluntad divina de manera exclusiva ni a los designios del emperador. La construcción del derecho administrativo, una construcción eminentemente positivizada, con un claro componente de derecho positivo, cuantitativamente mayoritario componente de derecho positivo, debe venir inspirada a partir de este pensamiento salmantino por una idea de soberanía de la comunidad. El poder del Estado no es un poder absoluto que tenga una directa vinculación con la voluntad divina y el reconocimiento de la persona libre. Aquello en el siglo XVI no estaba ni mucho menos claro y hasta nuestros días a menudo parece que sigue sin estarlo, porque los poderes absolutos estatales o religiosos siguen pretendiendo condicionar la voluntad de los individuos, de los seres humanos, a través de múltiples formas y expedientes con el pretexto positivista y la negación de la existencia de unos universales humanos de dignidad y de libertad. Que de esto precisamente estamos hablando. ¿Cuáles son las grandes aportaciones del pensamiento jurídico salmantino a la construcción del derecho público? ¿Cuáles son nuestros mejores principios? ¿Cuál es la mejor tradición jurídica salmantina? Si destiláramos en un alambique, en un imaginario alambique, las aportaciones al pensamiento universal de Vitoria, de Suárez, de Molina, de tantos otros, la purísima gota, las dos purísimas gotas que saldrían de ese alambique serían la de la dignidad de la persona, todos los seres humanos son dignos, y la de la libertad de la persona. Todos los seres humanos deben ser también reconocidos como libres. Y la pregunta es, ¿se puede construir un derecho público? ¿Es aceptable un derecho público? ¿Es aceptable un derecho administrativo sin estas dos esencias? ¿Ha existido un derecho administrativo, un derecho público que merezca realmente ese nombre sin respetar esas dos esencias salmantinas? Bien, a lo largo de la historia, la mejor tradición jurídica salmantina se mantendrá, seguirá siendo defendida por otros ilustres pensadores. Muchos de ellos, además, inspirados de nuevo, porque es una constante en el desarrollo de esta casa de estudios, por los acontecimientos que tienen lugar en América o incluso protagonistas de los avatares históricos a uno y otro lado del Atlántico. Esta misma tarde he recordado que la Universidad de Salamanca siempre ha respetado en sus estatutos, hasta hoy, la igualdad de derechos de los estudiantes iberoamericanos con los españoles, porque esta es una universidad no solo española, sino también latinoamericana. Y es de las pocas, si no la única universidad española que ha tenido entre sus rectores, cuando los rectores eran elegidos por los estudiantes, entre uno de ellos,
entre sus rectores a un estudiante del otro lado del Atlántico, y entre sus mejores profesores también a personas nacidas en las tierras americanas antes y después de la independencia. Si nos situáramos muchos años después, vamos a dar un salto histórico hasta otro momento relevante desde el punto de vista de la construcción del derecho público, cual es el siglo XIX, podríamos deberíamos rememorar necesariamente la figura de Ramón de Salas y Cortés. Ramón de Salas y Cortés es el primer comentarista de la Constitución gaditana de 1812, profesor del claustro salmantino, especialmente célebre y polémico por sus intervenciones en los debates académicos, siempre defendiendo los principios, los ideales y las aspiraciones del liberalismo. El primer libro, el primer manual, el Salas y Cortés, con el que se estudia la Constitución gaditana en muchas de las facultades de Derecho de las universidades americanas, es el Salas y Cortés. Y él sabía muy bien que su obra podía tener una importantísima influencia en aquellas tierras que empezaban a sentir, algunas ya lo habían realizado, un creciente ansia de libertad. Y volvió a salir de aquí, de Salamanca, como en el 16. Se abrió la controversia sobre las leyes nuevas que favorecieron el reconocimiento de derechos que después tuvieron que ser aplicados en la práctica, porque los encomenderos del Perú, liderados por Gonzalo Pizarro, tuvieron que ser derrotados por la Gasca para hacer cumplir las leyes que habían salido de las cabezas de los pensadores de los frailes de Salamanca. Y también esa Constitución gaditana, que tuvo una efímera vida en España con periódicos despertares liberales y aún más breve en algunas de las repúblicas americanas, inspiró toda una serie de ideales de nuevo vinculados a la dignidad del ser humano y a la libertad de los individuos y las tierras. El mejor pensamiento salmantino en el Salas y Cortés, también en la obra constituyente de Muñoz Torrero, rector que fue de esta universidad y presidente de la Asamblea Constituyente Gaditana, y con proyecciones a todas las tierras americanas. Iusnaturalismo y derecho administrativo. ¿Acaso es posible un derecho administrativo iusnaturalista? Esta es una cuestión de enorme fuste y ciertamente complicada, porque obliga a replantear algunos de nuestros conceptos más arraigados, de nuestras ideas más asentadas, de los lugares comunes y convenciones que venimos aceptando como juristas a lo largo de nuestro periodo de formación y maduración. No se puede ser jurista en la Universidad de Salamanca, en mi opinión, sin plantearse en algún momento el sentido, la razón de ser del pensamiento iusnaturalista. No se puede ser jurista salmantino sin preguntarse si la reivindicación del iusnaturalismo sigue siendo la única vía de mantenimiento y defensa de la mejor tradición jurídica salmantina. Yo he de confesarme como tal, lo cual me convierte en un raro espécimen por combinar dos conceptos aparentemente contradictorios. Pero creo que no soy en realidad tan extraño, sino que continúo una tradición iusnaturalista reflejada incluso en aquellos ilustres profesores del estudio salmantino que han demostrado con sus aportaciones y con sus obras una profunda vinculación con el pensamiento iusnaturalista, aún incluso tratándose de juristas de reconocido prestigio positivista. Y aquí una figura, entrando en el siglo XX, en el siglo pasado, que también es imprescindible recordar, es la de don Pedro Dorado Montero, catedrático para muchos de ustedes de Derecho Penal, pero en realidad catedrático de Derecho Administrativo, que llegó a ser penalista solo por querer volver a su tierra y permutar su cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada por otra de Derecho Penal,
en la Universidad de Salamanca, donde terminó convirtiéndose en uno de los criminólogos más importantes de su tiempo. Don Pedro Dorado Montero es conocido, entre otras muchas razones, por ser uno de los principales introductores del positivismo jurídico en España. Positivista por excelencia. Don Pedro Dorado Montero adopta una metodología muy conforme con los tiempos que le tocó vivir, de marcado cariz positivista. Pero cuando nos aproximamos a los libros de muy recomendable lectura, más allá de sus excelentes, por supuesto, aportaciones en el ámbito del derecho penal, cuando trascendemos sus construcciones criminológicas o penalistas y nos introducimos en las brillantísimas páginas que dedicó a la ciencia del derecho y, sobre todo, a la razón de ser misma del derecho, ¿qué es el derecho? ¿Para qué sirve el derecho? ¿Cuál debe ser el papel de los juristas? Y estos fueron pensamientos de un hombre entregado en cuerpo y alma al estudio y la enseñanza de las leyes. Llegamos a la conclusión de que, de alguna forma, también se dejó imbuir de ese espíritu iusnaturalista clásico de la Universidad de Salamanca. Lean ustedes libros como El derecho y sus sacerdotes, dedicado a los abogados, los jueces, los funcionarios que tenían que aplicar las leyes, o sus aportaciones de ciencia social, las que una y otra vez denunciaba las consecuencias de una legislación positiva desconsiderada, con la posición de los más débiles, de los pobres, de los desamparados, de las mujeres excluidas, de las madres solteras. Reivindicaba desde sus posiciones políticas y su compromiso social la reconstrucción de esa realidad tan injusta y, por tanto, no puede limitarse su interpretación a la de un metódico positivista que realizó aportaciones significativas a la teoría del derecho, sino que debe leerse en clave de crítico social. Hay unas líneas de Dorado Montero en El derecho y sus sacerdotes, alrededor de la página 500, me gusta evocarlas por su gran valor y demostración del profundo pensamiento, la última convicción de don Pedro Dorado, y porque a partir de la página 500 del derecho y los sacerdotes de Dorado Montero, el esfuerzo a realizar resulta considerable, que quiero compartir con ustedes para que comprueben, como yo lo hice en su día, el profundo sentimiento humanista, que de eso estamos hablando exactamente, en nuestro administrativista convertido a penalista salmantino. Y decía don Pedro Dorado: mirando las cosas con detenida atención, quizás viniéramos a convencernos de que lo más fundamental de la vida, de toda la vida, es el amor, la simpatía, el auxilio, la afinidad entre todos los seres. Después de 500 páginas, volcando todo su saber jurídico, su experiencia de profesor en leyes, positivista por excelencia, don Pedro Dorado concluye: lo único importante es que las personas nos respetemos y nos apreciemos y nos consideremos unas a otras. Qué poca diferencia entre este mensaje y el que trasladaban los frailes, los teólogos salmantinos del siglo XVI, la libertad, el respeto de la libertad de la persona, el respeto de la dignidad de la persona, entre los ideales del liberalismo y el constitucionalismo decimonónico. Qué poca diferencia en la esencia, de nuevo la destilación de la mejor tradición jurídica salmantina en un administrativista reconvertido a penalista. ¿Y el positivismo? ¿Dónde queda el positivismo? Cuando yo releo esos manuales de derecho administrativo que invocan el imperio de la ley y relacionan toda una serie de códigos y de leyes aprobadas por el legislador, incluso el investido de toda la legitimidad democrática, recuerdo
una de las pocas frases que don Miguel de Unamuno, nuestro mejor rector en el siglo pasado, dedicó a las leyes. Don Miguel de Unamuno, en una conferencia olvidada en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en torno al tópico autonomía universitaria, dijo que la ley era lo único que nos libraba de las ocurrencias de los hombres atolondrados. Fíjense ustedes qué elocuente descripción del papel de la ley. Don Miguel de Unamuno, principios del siglo XX, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, rector que ha sufrido en su propia piel los abusos y las vulneraciones de la autonomía universitaria por parte de las autoridades gubernativas, y dice: la ley, tenemos que defender la ley porque es la única barrera que existe frente a las ocurrencias de los hombres atolondrados, de esos diputados, de esos senadores atolondrados. Cito literalmente la expresión utilizada por Unamuno porque me parece perfectamente descriptiva del sentimiento y su creencia, yo creo que un tanto ingenua creencia, de que la ley nos protegía frente a las ocurrencias de los hombres atolondrados. Y yo me pregunto como administrativista, ¿cuántas veces la ley hoy no refleja esas ocurrencias de hombres atolondrados? ¿Acaso las leyes no están plagadas, sembradas de atolondradas ocurrencias? ¿Cuántas veces la ley no es el envoltorio de las atolondradas ocurrencias? Mal vamos si nos fiamos solo de la ley como barrera. La ley medida, la ley acto, la ley ad hoc, la ley para proteger un interés concreto. La ley se ha pervertido como barrera frente a la defensa de la dignidad y de la libertad humana. Hemos de basarnos en principios distintos. Hemos de funcionar a partir de convicciones más profundas que la mera creencia de que la ley nos protegerá. Por supuesto que hemos de trabajar como juristas en el sentido de que la ley se convierta en un fiel reflejo de esas convicciones culturales civilizatorias de la dignidad y de la libertad humana. Pero también hemos de ser conscientes de que los excesos del poder, los abusos de la autoridad y los prejuicios de las distintas mayorías se vuelcan un día tras otro en los resultados legislativos. Y ahí está la trampa del positivismo. La defensa de un justnaturalismo universal basado en la destilación de esos dos principios: dignidad de la persona, respeto de los derechos humanos y libertad, incluyendo, por supuesto, la mejor tradición de Luis de Molina, la libertad económica, es lo que esta Universidad de Salamanca a lo largo de los últimos 500 años tiene que ofrecer. La ley importa, pero por encima de la ley, la dignidad de todos los seres humanos y, por supuesto, la libertad. Y esto es lo que hace 500 años primero y después, hace 200 años, les hizo a ustedes libres y nos hace también a nosotros libres. Muchas gracias.